En términos de relaciones personales, hablar de fidelidad mantiene a una persona comprometida, evita la traición y demuestra confianza y respeto hacia su pareja, hacia un amigo o hacia la familia, estando presente emocionalmente y físicamente. Se mantiene comprometida, evita todo tipo de situación que lastime a la otra persona. Dios nos ha permitido ver dentro del cuerpo de Cristo miembros que se han mantenido fieles en el servicio al Señor y experimentar juntos la fidelidad de Dios. Hemos caminado juntos estos 14 años, unos desde sus inicios, otros Dios los ha ido sumando, pero todos nos gozamos hoy al estar presentes para dar gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor de la iglesia, quien ha sido ¿qué? Quien ha sido fiel. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quiero que miremos un versículo que conoce usted y a partir de ese versículo quisiera tomar unos elementos importantes que nos ayudarán a entender un poco la fidelidad. Amós capítulo 3, verso 3. Una versión dice, ¿cómo caminarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo caminarán dos personas si no están de acuerdo? Y este versículo es parte de un discurso profético pronunciado por el profeta Amós en el contexto del juicio de Dios. Un juicio de Dios sobre su pueblo debido a sus pecados y transgresiones. En ese versículo, Amós utiliza una metáfora simple pero poderosa para transmitir un mensaje profundo sobre la relación entre Dios y su pueblo. Y es la metáfora de andar dos juntos. Ese andar juntos se refiere a la idea de compañerismo y asociación. Y en la cultura de la época, caminar juntos simbolizaba una relación cercana y armoniosa. En su propósito, Dios quiere relacionarse con nosotros y quiere tener una relación cercana y armoniosa con sus hijos. Sin embargo, la clave de este versículo está en la segunda parte, si no estuvieran de acuerdo. Y la palabra acuerdo puede traducirse también como concordancia o pacto. La pregunta retórica de Amós sugiere que para que dos personas caminen juntas es necesario que estén de acuerdo o que hayan hecho un pacto. En ese contexto de su mensaje profético, Amós está señalando la importancia de la armonía y la alianza en la relación entre Dios y su pueblo. Y está destacando que la comunión con Dios requiere obediencia a su voluntad y un compromiso de vivir en armonía y congruencia en ella. Y quiero compartir en ese marco de la fidelidad de Dios 4 componentes de nuestro caminar con Dios, los cuales encontramos en ese texto y cómo han sido una experiencia en nuestra vida y en la vida de Luyen en estos 14 años. El primer punto es acuerdo. Todos sabemos que dos personas no podrían caminar juntas por mucho tiempo a menos que haya un acuerdo fundamental de opinión y puntos de vista entre las partes. En tu caminar con el Señor, este acuerdo está basado en la verdad de la palabra de Dios y el fundamento de tu caminar con Dios es simple. Lo que Dios dice funciona. La palabra de Dios tiene la autoridad final en tu vida. Y este acuerdo nos direcciona hacia la unidad y armonía en nuestras relaciones y decisiones. Un acuerdo para caminar. La versión El Mensaje lo describe de esta manera. Dos personas caminan de la mano si no van al mismo lugar. Y esta es la base de tu caminar con Dios. A menos que haya un acuerdo mutuo entre tú y Dios, no puede haber un caminar juntos.
La pregunta implica que la comunión y la asociación con Dios no pueden mantenerse si no hay un acuerdo, y el acuerdo no es que Dios nos pregunte si nos parece adecuado, si es prudente su voluntad, sino que nosotros tomamos su voluntad y la hacemos parte de nuestra vida porque nos ha sido revelada su soberanía y es el Señor de todas las cosas que por Él fueron creadas. Dios debe estar de acuerdo para caminar contigo, que es su misericordia, y tú debes estar de acuerdo para caminar con Dios, y es su gracia. Lo primero que debemos entender sobre nuestro caminar con Dios es que existe una sola forma de hacerlo, y esta forma es llamada el régimen nuevo del Espíritu, o estar bajo un nuevo pacto, o estar bajo la gracia. Sencillamente Dios rechaza caminar contigo bajo cualquier otra condición. Es más, Él sabe que tú y yo fallamos, nos salimos del camino, pero en su misericordia y fidelidad nos ha provisto de su Espíritu para traernos de nuevo a su senda. Y hace 14 años Dios hizo un acuerdo con nosotros. Nos reveló que debíamos ir hacia la encomienda y esta era continuar con la tarea de edificar la iglesia. Y ese acuerdo fue que nosotros le serviríamos y Él estaría con nosotros y así lo ha hecho, aún en medio de nuestros desatinos, y cada uno de ustedes ha estado en la agenda del Rey. Número 2, el versículo habla de un encuentro. Y este encuentro es un preludio vital de nuestro caminar actual. No puedes caminar con Dios a menos que primero te encuentres con Él. Por tanto, el concepto de encontrarse primero es vital para ese caminar. Nuestra vida comenzó gracias a que pudimos tener un encuentro personal con Cristo. Él nos buscó y al aceptarle como Señor y Salvador, fuimos regenerados, restaurados, fuimos recibidos en el seno del hogar del Padre y a partir de ahí caminamos con Él diariamente. Dos personas no pueden caminar juntas a menos que empiecen a hacerlo de un mismo punto de partida. Y este punto de partida fue la cruz y nos dirigimos hacia la mesa del Rey a celebrar una vida eterna. ¿Cuántos tienen esa certeza de estar eternamente con Él? Tuve una cita frente a la cruz hace 43 años, cuando por primera vez vi a Jesús crucificarse en mi lugar y comprender que no merecía su amor sacrificial. Pero ese mismo día comprendí que no podía caminar ni vivir esa obra o esa vida. Le dije que quería servirle el resto de mi vida en la tierra. Y solo por su mano estoy aquí y solo por su mano tú estás aquí. Y solo porque Él es el Dios fiel y misericordioso, Luyen existe porque hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Número 3, el texto habla de un movimiento. No puede haber un caminar con Dios a menos que haya un movimiento. Caminar por su misma naturaleza implica moverse hacia adelante. Dios siempre se está moviendo y Él está implacablemente avanzando con determinación hacia el cumplimiento de su plan y propósito con la tierra y con el ser humano. La pregunta que podemos hacer es: ¿estás dispuesto a moverte con Él? ¿Estás dispuesto o dispuesta a mantener el ritmo del caminar de Dios? Caminar con Dios significa mantener el ritmo de sus pisadas, deteniéndote cuando Él se detiene y caminando cuando Él camina. Recordamos el contexto del pueblo de Israel. El pueblo de Israel avanzaba cuando Dios decía avancen, y el pueblo se detenía cuando Dios decía deténganse. Y una de las cosas que para mí ha sido bastante difícil es detenerme cuando Dios dice detente, Raúl,
y caminar cuando Dios me dice, camina, Raúl, porque en mi ímpetu yo quiero seguir caminando, aunque Dios me dijo, detente. Y arrancar cuando Dios está diciendo, espera. Pero gracias al Señor por su fidelidad, a pesar de los impulsos, a pesar del ímpetu humano, a pesar de nuestros temperamentos, Él ha sido fiel. Hoy Dios está marcando el paso a través de su Espíritu y nosotros nos movemos según su dirección. He experimentado ese movimiento de Dios y cómo trabaja cambiándonos para llevarnos, para sostenerlos. Lo he visto en mi vida, en mi familia, en la iglesia, el ver cómo en cada uno de ustedes, el que la buena obra empezó, Él, ¿qué va a hacer? La terminará. De tal forma que ninguno de nosotros hoy es el mismo o la misma. No puedes ser el mismo si cada día Dios está trabajando en ti y tú estás caminando en Él. Nos estamos moviendo también hacia donde el Espíritu Santo nos dirige. A veces sin poder ver, pero de su mano. A veces sin escuchar, pero de su mano. Y mientras caminemos de su mano, tú y yo estamos seguros. Han habido momentos en que yo abro las ventanas de mis ojos y de mi corazón y lo único que veo es una nube espesa que no me deja ver absolutamente nada. Pero yo sé que Él está ahí. Y seguramente ha sido tu experiencia. Las circunstancias que rodean tu vida no te permiten ver un poco más allá de 10 pasos. Pero la seguridad que tenemos, amados hermanos, es que el Señor siempre está con nosotros. Y en eso hay esperanza. Número 4, el versículo habla de dirección. Dos personas deciden caminar juntas porque quieren moverse hacia una meta común. La meta de Dios se expresa en 3 niveles. La meta personal, que es conformarnos a la semejanza de Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La versión del mensaje traduce este versículo de la siguiente manera. Dios sabía lo que hacía desde el principio. Decidió desde el principio modelar la vida de quienes lo aman según la vida de su Hijo. Dios en nosotros y a través de Cristo cambió nuestro destino. Ahora tú y yo tenemos un destino diferente y ese destino nos lleva a ser semejantes a Cristo y a estar en Él por los siglos de los siglos. La dirección habla de una meta corporativa. Llevar a la iglesia a la misma unidad expresada en la Trinidad. Juan 17, 21, 23 dice, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. El verso 22 dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Así como nosotros también lo somos. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos tal como me has amado a mí. Y también habla que la medida completa de la plenitud de Cristo es parte de ese proyecto. Y Efesios 4:13 dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y la tercera forma de esa meta de Dios es una meta global, ver el Evangelio predicado en toda la tierra. Y recordamos la gran comisión.
Pero también recordamos lo que Mateo escribe en el capítulo 24, 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Esa meta global habla de la gloria de Dios llenando la tierra y todas las cosas bajo la cabeza de Cristo. Tú y yo estamos en Cristo gracias a que un día el evangelio nos fue predicado. Y la encomienda que tiene la iglesia precisamente es predicar el evangelio, ese evangelio que es poder de Dios, ese evangelio que transforma la vida de las personas. Una dirección acordada para que dos personas caminen juntas deben estar de acuerdo por adelantado sobre la dirección que van a tomar. En Luyen hemos predicado el evangelio. Hemos predicado a Jesucristo como el Señor de gloria. Edificamos la iglesia a través de los dones del Espíritu para que cada miembro de la iglesia camine en pos de Él y no de hombres. En Luyen los hombres no tienen una representación diferente a la que tú y yo tenemos, porque todos estamos en Cristo y no hay nadie que sea mejor que otro, menor que otro o más grande que otro, porque la única persona que debe ser exaltada en la iglesia de Cristo es la cabeza de Cristo y su nombre es, ¿cómo así que Mahoma? ¿Quién? Jesucristo. ¿No están muy convencidos? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Recordamos cuando una mañana en nuestra sala de la casa, vivíamos en La Buitrera, mi esposa y yo, nos preguntamos hace 14 años, en respuesta a la encomienda de Dios, ¿con quién, Señor, continuaremos la iglesia? Reconocemos que queríamos tener la seguridad que esa tarea dependía del hombre y no del que nos llamó. Y ya el Señor nos perdonó por eso. Su respuesta fue con el ejército de David. Así que nos pusimos a leer, a recordar la historia de David, su ejército. Y yo me imaginaba un poco de generales, gente dada a la batalla, en fin, todo el imaginario que yo tenía. Pero cuando leí que el ejército de David estaba conformado por personas rotas, cojos, endeudados, mancos, yo dije, ¿cómo así? ¿En serio? Y confieso que por unos minutos tuve miedo. Pero hacía muchos años Dios nos había encomendado un ministerio de restauración. Y la restauración solo es posible cuando Cristo gobierna la vida de una persona. Hoy, cuando contemplamos al ejército de David, vemos a hombres y mujeres que llegaron igual, rotos, sin esperanza, endeudados, huyendo de sí mismos, pero sobre todo vemos cómo Dios los ha restaurado, nos ha transformado, nos está cambiando y nos está fortaleciendo y nos sigue diciendo, yo soy el Señor tu Dios, no temas ni desmayes porque estoy contigo. Lo he estado siempre, he estado estos 14 años y lo estaré por siempre. Solo caminemos de su mano y experimentemos su poder y su gloria. La única confianza que yo puedo tener hoy acerca de la iglesia, de esta en particular, es que mientras el Señor nuestro Dios camine con nosotros, estamos seguros. Y la única certeza que usted puede tener, mi amado hermano y amigo, esta mañana, es que si el Espíritu Santo está dirigiendo
a cada servidor de esta iglesia y a esta iglesia, entonces estamos seguros. El día que usted crea que esta iglesia la dirige Raúl Martínez, por favor busque un lugar para donde irse. Porque esta iglesia tiene que ser dirigida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos usa simplemente como instrumentos para planear, pero los planes provienen de Él, para actuar, pero la motivación proviene de Él, para hacer lo que nos encomiende, pero el poder viene de Él. Por lo tanto, cada día tenemos que renunciar a nosotros mismos, y les quiero decir una vez más, para mí no ha sido fácil renunciar a mí mismo, porque mi orgullo me puede, porque mi alma me puede, pero el Espíritu que mora en mí siempre mantiene el control. El Espíritu que mora en ti siempre lo hará y nos llevará apresuradamente a correr a los brazos amantes de nuestro Padre Celestial. Y por su fidelidad, porque su fidelidad ha sido grande, hoy estamos aquí para decirle gracias, Señor. Las muchas personas que vendrán no solamente porque es que es muy linda la gente, sino porque tú le habrás dado testimonio de que tienes a un Cristo vivo que transforma y salva a las personas. Y se congregarán en este lugar quizá, o en otro lugar en Cali, en Colombia o en el mundo, para darle la gloria al único que merece la gloria y la honra, Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por dejarnos ver tu fidelidad y tu misericordia estos 14 años. Pero también, Señor, nos dejaste ver tu gloria todos los años de nuestra vida. Gracias. Me reconcilio con tu camino y tu verdad, la vida que el poder